Hola, hoy en Ecoinsomnes vamos a tratar un tema que, bueno, suele ser muy protagonista en torno a la crisis climática, pero sí que tiene muchísima relevancia, mucha amiga y nos pone bastante nerviosos. Así que vamos a ello. Hola, estáis escuchando Ecoinsomnes. Hola Mario Juárez. Hola. Hola Bruno Martín. ¿Qué tal, Pablo? Y yo soy Pablo Izquierdo. Y vamos a hablar, sí, de un tema bastante olvidado y que creemos que merece mucho la pena tratar. Fincaretas fuera en este primer capítulo. Vamos a hablar de la crisis de biodiversidad. En fin, una de las ramas de la crisis climática que nos enfrentamos, ¿no? Y que creo que tenemos muchas veces, no sé qué os parece, chicos, la idea de que es todo CO2, de que todo es eso, ¿no? Y a lo mejor es una visión túnel un poco desvirtuada de lo que es un problema mucho más amplio y puede ser una solución mucho más amplia. Sí, totalmente. Antes yo, cuando oía hablar de esto, pensaba en ello como crisis gemelas, ¿no? Como la crisis de la climática, por un lado, y la crisis de biodiversidad, por otro, como dos problemas que van de la manita porque tienen causas muy parecidas, soluciones muy parecidas, pero en realidad es más que eso. O sea, el cambio global incluye muchas cosas y creo que la de biodiversidad es una de ellas. Como decías tú el otro día, es como una matriosca de problemas, la que te pones a abrir. Bueno, más que matriosca, como una red, no puedes desembarañarlos. Y es que yo la verdad que no entiendo por qué es algo secundario en todo esto. Siempre, o sea, desde que me empecé a preocupar un poco más por todo este tema, me pareció muy curioso que la gente de verdad la pasara por alto cuando a mí me parece un problema mucho más complejo que, por ejemplo, el tema de las emisiones, porque cuando tú puedes restringir las emisiones en una ciudad o en un núcleo urbano y te las cargas y ya está, pero es que el tema de la biodiversidad implica tantísimos factores y tantísimas movidas que están completa y absolutamente desparejadas, rotas, que atajarlo es, no sé, me parece un desafío. Ya solo el planteamiento me pone un poco nervioso. Claro, Mario, o sea, Que, no como las emisiones, ¿no? O sea, Mario acaba de decir aquí que el problema de las emisiones es fácil. que no, a ver, bueno, es fácil en cuanto que tú puedes tomar una medida de quitar emisiones y las emisiones se acaban de repente y es un problema. Sí, te he entendido. Bueno, no me hagas sufrir de esta forma. No, Bueno, pero es un poco esto, es un poco esto. que es un problema primario y nunca secundario, aquí estamos de acuerdo. Decías, Mario, de hacer añicos. Me ha recordado a una metáfora que hace Isabella Tree en un libro que tiene que se llama Wilding, que supongo que se traduce como asilvestrando, que habla de biodiversidad y plantea la biodiversidad como, bueno, si nos imaginamos una alfombra hecha con trocitos de tela, ¿no? Trozos diferentes de colores y demás. Si haces cachitos a esa alfombra, si la fragmentas, si vas perdiendo piezas aparte por el camino, pues te quedan trapos, pero ya no puedes utilizarlo como alfombra, ¿no? Tiene mucha más miga que la suma de las partes, al final, como buen sistema que es. Y es que hablamos muchas veces de biodiversidad y en fin, la crisis de biodiversidad es pérdida de vida, ¿no? Que a veces que se nos va la fuerza con el argot. Ya, bueno, biodiversidad también es una palabra bastante compleja, yo creo, ¿eh? O sea, nosotros la lanzamos así muy alegremente porque estamos acostumbrados a oírla, pero es una palabra que tiene su miga, igual hay que desengranarla también. Sí, Sí. además es que yo creo que cuando la oyes, siempre que la asociamos a una pérdida de animales exóticos, que ya hablaremos de este melón, supongo, espero, más adelante, pero implica muchísimas cosas, o sea, paisajes, implica vegetal, implica microorganismos, implica, en fin, es que de verdad, o sea, me metí en esto. Sí, que a lo mejor hablamos muchas veces del típico panda, del típico oso polar, Las imágenes de portada. de especies como muy paradigmáticas, ¿no? Y dejamos al lado los ejemplos que tenemos más cerca, que a lo mejor pues son más cotidianos. Yo esta semana he estado hablando con un chaval del sur de Inglaterra, de un par de horas de Londres, se llama Harry Munt, y es un chico de 17 años que ha montado un proyecto que es básicamente él, que se llama Save the House Sparrow, que es unas cosas así como salvar al gorrión común. Anda. Y me hablaba precisamente de la importancia que tiene conservar esas especies que
que viven más cerca, que son más mundanas. Le escuchamos, es en inglés, pero es un momentito y enseguida lo comentamos. So the reason I'm conserving house sparrows instead of other birds is because people always think of the big, flashy, exciting birds. And these are brilliant birds, they're beautiful birds. But unless you're privileged enough to live near some, or you can go and travel to see some, are members of the public going to know what they are? Probably not. A house sparrow, on the other hand, everyone knows and loves them. Their lives are literally intertwined with ours. They're a brilliant bird to get members of the public engaged with conservation and bird watching in, which you can't do with other species. Bueno, pues hablaba pues eso, de lo importante que es conservar especies que la gente conoce, con las que la gente se puede identificar. En fin, habla del caso del gorrión, ¿no? De que su vida está prácticamente en la nuestra. Tenemos ejemplos de gorriones desde nuestra infancia en nuestra memoria, mientras que otras especies pues puede que sean más exuberantes, puede que sean más impresionantes, pero si no tienes ese privilegio de haberlas conocido, haber viajado a esos sitios donde se encuentran, pues seguramente no las conozcas y no te importen tanto. Pues mira, esto me parece además súper valioso, porque muchas veces viviendo en las grandes ciudades yo creo que se pierde un poco el norte de esta crisis, precisamente, porque estás pendiente de que un animal, lo que has dicho tú, Pablo, súper exótico, acaba extinguiéndose o desaparece o está en peligro de extinción, pero te pilla tan lejos, te pilla... Como que muchas veces no tenemos en cuenta, yo creo, o esta es mi percepción como usuario, no tenemos en cuenta que en nuestras proximidades y en nuestros entornos no percibimos este peligro en casa, yo creo. Yo lo noté cuando me mudé a Londres, sí que me di cuenta de que, hostia, esto es una ciudad que no tiene gorriones. O sea, a mí eso me pareció flipante y reconozco que sí que es algo que hablaba con la gente ahí, era como, oye, ¿los gorriones dónde están? Y la gente me miraba súper raro, pero claro, viniendo de Madrid, estaba acostumbrado a verlos por todas partes. Y no sé también si tiene mucho que ver el entorno familiar en el que me he criado. Mi padre era zoólogo, nunca trabajó en zoología, pero bueno, de formación era eso y era muy pajarero y yo me he pasado muchos fines de semana con mis padres en el campo con los prismáticos viendo pajaritos y hemos hecho muchas vacaciones para ir a ver animales, porque creo que es muy lo que tú dices, Mario, asociamos la pérdida de biodiversidad con grandes animales, lo que llaman los especialistas la megafauna carismática, que son pues sobre todo mamíferos de póster, y es un poco problemático porque la pérdida de biodiversidad no es tanto un issue por pérdida de individuos concretos, de especies concretas, perdón, sino por la pérdida de las funciones que tienen los ecosistemas en su conjunto. Y yo creo que la sensibilidad que tienes por estos entramados naturales se adquiere en gran parte en casa, o sea, son valores que se maman desde casa y es muy difícil desarrollarlos después. No sé cuál es vuestra experiencia con esto. ¿Vosotros viene de mayores o lo habéis mamado? Pues curiosamente, yo creo que no, ¿eh? Y eso que yo vengo de... Mis abuelos son agricultores, los cuatro eran agricultores y vivían del campo y yo siempre he tenido además salidas al pueblo, no esto que dice la gente de ciudad de me voy al pueblo. Pues yo siempre he vivido mis veranos en entornos rurales, pero nunca... Quizás sí que ha habido una tendencia en el que yo he estado más sensibilizado, pero no era consciente de que yo formara o era un problema que estuviese cerca de mí, la verdad. Yo diría lo mismo, pero palabra por palabra, ¿eh? A excepción de que mi libro favorito de la infancia, es algo que quiero sacar aquí de Orgullo Nerd, era un atlas de aves de Europa que venían con sus siluetitas volando, sus huevitos, su mapita de dónde estaban distribuidas. Sí, esto era preocupante realmente, o sea, no era... No, pero yo creo que el entorno familiar puede jugar un papel clave, pero también te digo que es algo que debería activamente tener un puesto más protagonista en nuestra sociedad actual. Porque lo que dices tú, la crisis de biodiversidad parece que no te toca si tú no has matado ningún animal nunca. Y parece que esto como que te pasa muy, muy de puntillas. Y esto, honestamente, hay que cambiarlo. Poner esto en el centro de la mesa. ¿Y cómo haces eso? Porque es que es una cuestión de valores, o sea, no es una cosa que sea falta de información, la gente sabe que hay un problema de biodiversidad, pero si no te importa, o sea, si realmente no te toca de cerca y no te toca una fibra, la pregunta es, ¿y esto para qué vale? Los animales a nosotros que nos aportan, las plantas que nos aportan, los ecosistemas, tal, y bueno, aquí ya entramos en un debate de
con qué argumentos rebates eso, porque los hay muchos argumentos, pero no todos funcionan igual con distintas personas. Claro. Entonces... Yo creo que aquí los tres, teniendo un poco de perspectiva en comunicación de temas científicos, se enfrenta siempre al tema de generar empatía, ¿no? Con temas un poco que pillan de forma ajena. Yo creo que la educación ambiental debería ser más protagonista en el entorno lectivo de todo el mundo. Ahí está mi punto y creo que es donde se debería incidir. Generar empatía, y es que la situación es muy preocupante, o sea, depende de la especie. Muchas especies están peor ahora de lo que estaban hace apenas unas décadas, ¿no? Volviendo al ejemplo de los gorriones, le preguntaba también a Harry por, en fin, hasta qué punto están en una encrucijada, y esto es lo que me contaba. So, house sparrows are declining pretty badly, pretty much everywhere. Since the 1980s, 247 million individuals have been lost, and it's pretty bad in the UK too, with almost 70% of the house sparrows that were around in the 1970s around today. So yeah, it's quite a sobering picture. En fin, cientos de millones de pájaros que me decía que han desaparecido a nivel mundial. Esto es un problema, el del gorrión común, que existe en distintos países. En Reino Unido, que lógicamente es donde él vive, me decía que un 70% es lo que han caído las poblaciones de gorrión común desde los años 70, que por lo visto es cuando se empezó a contabilizar. En fin, he estado mirando también cifras de España. Digo, a lo mejor en España resulta que no es un problema, pero tampoco están para tirar cohetes aquí. Pero bueno. No, fuera de coña. Hay un programa de seguimiento de aves comunes en primavera que se llama el SACRE de la SEO, que es la gran organización de ornitología de España. Y entre 2008 y 2018 el gorrión común ha bajado un 21% su población, ¿vale? Esto es un gorrión de cada 5 que ya no está. Y eso implica que en esa década pues se calcula que unos 30 millones de gorriones menos. En fin, sin que nos quedemos demasiado fríos con los datos, ya sabéis que la obsesión de este podcast es qué se puede hacer. Le preguntaba justamente esto a Harry, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está haciendo él también por conservar al gorrión común? Último listening, lo prometo, y esto es lo que nos contaba. So house sparrows are pretty easy to conserve, which is one of the reasons I love them so much. And there are 3 main things I recommend to do to conserve them. Number 1, bird boxes. Because there's not enough old buildings for them to nest in anymore, a lot of house sparrows are becoming homeless and struggling to find their own territories. So by installing a bird box, you massively help your local sparrows. Number 2 is encouraging more invertebrates, which will help the chicks develop and fledge. And finally, reduce your pollution intake, because air pollution especially is incredibly damaging to their lungs, and one of the main reasons in the UK and a lot of other major cities why house sparrows are declining. Pues eso, decía que precisamente lo fácil que es conservar a los gorriones es una de las razones por las que le gustan tanto, al hilo del hecho de que por lo visto los gorriones están bajando sobre todo en las ciudades y, en fin, mirando cuáles son las causas de esa bajada, pues es contraponerse a ellas, ¿no? Hablaba de 3 principales ejes. 1, bajar la contaminación, porque por lo visto los pulmones de los gorriones son bastante sensibles a esta. También aumentar las poblaciones de insectos, que de nuevo a nivel urbano están bastante comprometidas, luego hablamos de esto, pero su principal proyecto es construir cajas nido, ¿no? Darles a los gorriones sitios donde pueden anidar, que no es tan habitual, sobre todo pues en fin en sitios con edificaciones nuevas, con apenas huecos donde pueda meterse un nido de gorriones. Me parece un proyectazo y de hecho este tipo de cosas son las que no sé, me parece súper guay que este chico haya tomado la iniciativa esta y se haya puesto manos a la obra. Me parece muy guay. Me habías dejado un poco planchado con el tema de los gorriones en España porque no esperaba yo este dato y oye, bien para compensar. Muy bien, gracias. Sí, sí, que a veces parece que no vemos o no somos conscientes, ¿no?, de toda la gente que hay realmente esforzándose y planteando iniciativas sin necesitar nada que no sean ellos mismos. Este chaval el año pasado creo que hizo un crowdfunding, sacó unas 200 libras y con palés que tenía cerca de casa, con cuando la gente le avisaba de oye, mira, he hecho obra, tengo un palé que es pues eso, una madera que es muy buena para hacer cajas nido por lo visto,
y que va a ser basura. Este chaval evitaba que fuera basura y además la convertía en una caja nido que luego instalaba, estaba en contacto con coles de su zona y tal. Si alguien quiere hacer una caja nido, que nos pregunte y le pasamos medidas de 1000 amores. Lo único que he visto y me pareció curioso es que depende del tamaño, o sea, del diámetro que hagas el agujerito de entrada, entran unos pájaros u otros, lo cual es muy de cajón, pero es algo que no me había planteado. No, yo tampoco, la verdad. Bueno, pues si quieres gorriones tienes que hacerlos de 32 milímetros. Ahí va el dato. También Wow, una la cosa importante de las cajas nido, no vale con hacerla y olvidarte de ella, requieren un mantenimiento si quieres que se sigan usando temporada tras temporada porque hay que vaciarlas. Entonces, si tiene una tapita y tú la puedes quitar, te subes una escalera, le sacas el nido cuando acaba la temporada de nidificación, al año siguiente la pueden volver a ocupar. Oh, ok. Sí, no, sí, hay un montón de literatura de esto, no te creas tú. Literatura. Pero lo que Y se decía- pueden hacer cajas nido, o sea, se venden también para murciélagos, no solo para aves. Esto es una cosa interesante, que lo de tener murciélagos cerca de casa es una cosa maravillosa porque se comen los mosquitos, entonces las zonas en las que nosotros vivimos nos viene súper bien. Y lo que decía Mario, ¿no? Que al final esto nos habla un poco nos pone bajo la lupa de qué relación tenemos con la naturaleza, sobre todo quienes vivimos en ciudades o en entornos urbanos, ¿no? Bueno, yo estoy enamoradísimo de este chico, o sea, lo digo ya. Y encima que haya podido sacar esto adelante de forma completamente local y con 2 duros, con restos de basura y provocando un cambio, no sé. Es También me parece muy precisamente- interesante que lo combine con educación ambiental, como decías tú, Mario, que es muy importante que no caiga en saco roto, porque el impacto que puedes tener tú solo haciendo cajas nido, bueno, pues vale, está muy bien. Lo de ya que lo va a que ser muy hablábamos, caro. sí. Pero si justamente se está poniendo en contacto con colegios para que sean ellos quienes las hacen, Exacto, las mantienen, esto tal, es. el efecto llamada se amplifica mucho más. Forman estas ondas de concienciación en torno a lo que haces que me parecen súper valiosas. Esto es lo que hablábamos en el capítulo anterior y que es... Que lo hagas y que lo digas, por favor. Eso, Que dilo, la, bien la alto. gente le tiene que llegar. Por otra parte, yo tengo una duda y es que a mí me gustaría... ¿Hay sitios en el internet donde informarte de este tipo de iniciativas? Porque yo al menos, de nuevo, a lo mejor es porque peco de persona que a lo mejor esto no lo tiene en el radar, pero molaría muchísimo tener por barrios, por acciones vecinales y este tipo de organizaciones un poco que hacen comunidad, esto en algún sitio. Es decir, generar conciencia también es un poco hacerlo en todos los estadios de la vida, ¿no? O sea, cuando sales del cole también. Supongo que lo sabrá. La verdad es que yo no estoy ahora mismo superpuesto con dónde se puede encontrar esta información, pero si alguien tiene sugerencias que nos las mande a @ecoinsomnes. Una de las cosas que surge siempre también con esto es que te puede parecer súper bien, te puede parecer muy bonito, pero mucha gente te va a preguntar esto para qué vale. Yo creo que el problema, uno de los grandes problemas de comunicación ambiental es transmitir que la biodiversidad tiene un valor y que ese valor a veces es más de un tipo, o sea, se puede cuantificar de manera económica o puede ser un valor más intrínseco. Sí, no, pero es que ahí vamos justamente, ¿no? Que estamos hablando de que hay especies silvestres, ¿no? Que están afectadas por el cambio climático y por la contaminación. Hablamos del caso de los gorriones. De otras especies típicas está mucho en boca de todos el coral y hace bien en estarlo porque la situación es bastante dramática también en los arrecifes de coral. En fin, no hace falta que vayamos tan lejos, ¿no? Aquí en España, en el Mar Menor, tenemos un melón también que abriremos. ¿Qué melón? Que abriremos en alguno de estos episodios porque tiene miga, donde realmente hay una crisis de biodiversidad brutal y que empeora por momentos, por lo que parece. Pero decía Bruno, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué valor tiene esto? Pero es que no solamente afecta a las especies silvestres, en las cosechas pasa igual. O sea, si pierdes especies o pierdes variedades de una especie, que es algo que está pasando, ¿no? Eso hace que nuestro sistema alimentario también al final sea mucho menos duro, mucho menos resiliente a cambios que pueda haber y que están ocurriendo. Ding, 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 ha salido la palabra Hablamos- resiliente. Cada vez que diga resiliente, chupito. Un poquito por resiliencia. No, pero es verdad que, o sea, que decía antes Harry de insectos. Quiero que hablemos de abejas porque dependemos evidentemente y al hilo de la agricultura, ¿no? de las abejas para sostener nuestra alimentación. Estaba mirando el otro día. Benditas sean. ¿Cómo es? El Departamento de Agricultura, creo que se llama en Estados Unidos, clasifica las colmenas de abejas como ganado, ¿no? Porque realmente son una parte del sistema agroalimentario y que son necesarias para que puedan salir adelante las cosechas. Yo no sabía que esto era así.
y parece ser que hay bastante negocio con el alquiler de colmenas. Es decir, camiones de colmenas móviles que se van pasando entre campos, lógicamente con el dinero que eso supone y con el recambio que se supone, porque por lo visto es bastante estresante para las abejas y demás, porque es que no hay más tutía para conseguir que haya una polinización en un contexto en el que las poblaciones silvestres están de capa caída. Es que, a ver, yo veo aquí un melonazo y lo voy a poner, yo creo que no voy a tener muchos aliados, pero yo creo que se dice muy poco que la biodiversidad es dinero también. Es decir, lo que decías tú, Bruno, de generar empatía y tal, es uno de los puntos de presión en los que yo creo que hay que actuar, pero se dice muy poco que la biodiversidad es una fuente de dinero y que afecta a nuestra economía continuamente y que perderla compromete sistemas económicos. Y en el sistema, a ver, nosotros tenemos que ser conscientes, y no, esto no es wishful thinking, tenemos que ser conscientes de dónde vivimos. Y vivimos en un mundo que se mueve por pasta gansísima. Y la generación anterior, la que está por delante de nosotros, cuando hay dinero de por medio, nos escucha mejor. Siempre, esto ocurre. Y el hablar de lo que vale la biodiversidad también es darle un valor objetivo que es difícilmente contestable. Es decir, yo creo que además la Unión Europea decía, son 150 trillones de dólares o algo así, lo que estimaban que valía la biodiversidad. Que se repita, perder biodiversidad es perder dinero, y que la gente que se mueve por dinero, pues al menos se sienta culpable y que entre al debate por esa vía, ¿no? Yo qué sé. Tengo tremendos thoughts al respecto, Sí. Mario. A ver, Vale. que se dice poco, quizás se dice poco en el entorno nuestro de a pie, ciudadanía no interesada, tal. Creo que en términos de política, o sea, a nivel de directivas europeas, de planes de fomento a la biodiversidad, tal, creo que está bastante aceptado esto de cuantificar el valor de la biodiversidad, y creo que cuando se hacen informes de impacto ambiental y todas estas cosas ya está bastante aceptado lo de cuantificar sobre todo las pérdidas económicas que supone la pérdida de la biodiversidad y las ganancias, pero es un tremendo arma de doble filo, yo creo. Ya, Porque este es el tema. sí, o sea, creo que va a haber casos en los que sí le pone, o sea, tú puedes decir este ecosistema vale tanto y dañarlo nos va a costar tanto, y creo que es un argumento poderosísimo para la conservación, por lo que tú dices, porque el mundo se mueve por pasta, pero hay también ecosistemas que inherentemente van a valer menos, especies concretas que a lo mejor no tienes una respuesta al dedillo de esta, ahora mismo te cuantifico que vale tal, porque no sabemos, o sea, son unas redes tan complejas que Ya. en muchos casos tú no conoces más que el valor del total una vez que está todo funcionando. Esto que es como respirar, no lo echas en falta hasta que te falta, ¿no? Entonces, Mira, esto es algo de lo que me hablaba Marina Alonso, que es otra persona con la que he estado hablando estos días, y hablaba también un poco eso, del importante que es hablar del valor emocional, del valor estético, pero también del valor económico de las especies. Marina es bióloga y es especialista en bichos y la persona En más bichos. apasionada en abejas que conozco. Y lo dicho, me hablaba el otro día de todo esto. Escuchamos. ¿Qué les ocurre a las abejas? Un poco de todo. Se ven afectadas por pesticidas, especies invasoras, el cambio climático, pérdida de hábitat, con lo que no tienen sitios ni para anidar ni plantas de las que alimentarse. Eso sí, aunque la abeja de la miel puede verse en peligro, por desgracia nada que ver con el resto de las abejas. Y es que, a ver, ¿sabías que hay más de 20.000 especies de abejas diferentes en el mundo y que solo el 5% forma colonias como la de la miel? Es decir, la mayoría son abejas solitarias. Así que tenemos que preocuparnos por las miles y miles de especies de abejas que están desapareciendo y que son fundamentales, no solo para polinizar la mayoría de las plantas que nos sirven de alimento, sino también para conservar la gran diversidad que nos encontramos en el planeta. Buah. Es que, pero tú no has perdido el tiempo esta semana hablando con gente y solo vienes a hundirnos, ¿o qué pasa? O sea, yo estoy ahora mismo... Solo el 5% genera... O sea, solo el 5% es ganado, entonces. ¿No? Por lo que hablábamos antes, y tiene potencial económico... Aquí es donde todas entra las demás que haces con Claro, ellas. aquí entra el conflicto. Por ¿A eso quién lo le importa?
aquí entra en conflicto lo que yo decía y que sí, es uno de los puntos de presión. O sea, tú puedes hablar de dinero y puedes hablar de cuantificar daños y que es lo que le gusta mucho. Y tú decías algo además muy importante, Bruno, que sí, a lo mejor a nivel de ciudadanía, o sea, a nivel de política bien, pero es que a nivel de ciudadanía, o sea, de verdad que la percepción de que la biodiversidad se pierde pasta, pues como quien no explota una mina de oro o un pozo de petróleo. Ya no solo se pierde pasta, o sea, potencial que podemos haber ganado, sino Claro. que nos cuesta dinero, ¿eh? Ojo, también. Exacto. El perder servicios ecosistémicos supone que tenemos que hacer cosas nosotros. Hay un caso súper fuerte que es cuando se prohibió el abandono de carroña en Portugal por la enfermedad de las vacas locas. Bueno, en Portugal y en España. Lo que pasa es que en España luego se volvió a permitir y en Portugal se dejó de hacer. Básicamente la carroña que antes se comían los buitres, había que hacer algo con ella y eso de repente se convirtió en una cosa nueva que nos costaba dinero. Había que recoger a los animales muertos del campo por si estaban infectados con las vacas locas, había que llevárselos, incinerarlos y es una cosa que cuesta dinero, que suma emisiones y eso es un servicio ecosistémico que nos proporcionaban los buitres, que era comerse esa carroña del campo que perdimos. Entonces, ojo, que ya no es solo... O sea, el dinero que nos puede aportar la biodiversidad cuando la explotamos, sino el dinero que nos cuesta cuando dejamos de explotarlo o activamente la dañamos. Es que de verdad, o sea, no sé, estoy ahora mismo un poco en jaque, Pablo. Muy mal, o sea, encantado de conocerla, pero yo ahora mismo tengo un poco disparada la tensión y el agobio. Todo bajona, no, sí, es lo que le dije a Marina, digo, Marina, pero escúchame, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se está Exacto, haciendo? ¿cómo podemos ¿Qué hacer podemos esto? hacer No sé. con esto que les está pasando a las abejas? Tampoco está todo perdido. Es cierto que muchas especies van a sufrir los efectos del cambio climático y que podemos perder una gran biodiversidad, sí. Pero también podemos hacer muchas cosas. Cada vez hay más estudios para intentar pues, conservarlas y no solo a las abejas, sino también a otros polinizadores como avispas, mariposas, moscas, escarabajos. Oye, y la gente también puede unirse y ayudar. Por ejemplo, se están poniendo de moda los hoteles de insectos que ofrecen espacios para vivir a las abejas y otros polinizadores. Así que te invito a que dejes al menos un trocito de césped sin cortar o que tengas unas macetas con plantas silvestres y podrás ofrecer un refugio para los insectos donde puedan alimentarse de dientes de león, margaritas, tréboles, lavanda, romero. Hablaba Bruno de carroña y del poco apego que tenemos a todo lo que parezca, huela o se sienta sucio, ¿no? A pesar de la importancia que tenga en el ecosistema. Y a lo mejor las malas hierbas son otra Buah, las malas situación. hierbas, qué palabra. Qué palabra, Es que además. malas hierbas. me salen sarpullidos cuando lo oigo. Qué profundo esto, la verdad. Pues esto del césped que dice Marina me parece Yo no lo sabía, súper importante. No, es que el césped es un desierto ecológico. O sea, el césped nos encanta porque es verde y cortito y te tumbas y genial, pero a nivel ecológico es un desierto. O sea, es una cosa que chupa agua, no aporta absolutamente nada. De hecho, yo tengo amigos tengo una amiga en concreto que sus padres tenían una zona como de granja en Inglaterra porque vivían de la agricultura y tenían como un prado ahí donde no había nada y se compró en internet un montón de semillas de flores silvestres de su zona y sembró un montón de florecillas y han vuelto a salir flores que igual no se veían por esa zona en muchos años, pero que son autóctonas. Esto es en Inglaterra concretamente, pero bueno, en España supongo que también habrá cosas parecidas. Qué chulo. Y ha visto Qué guay a lo esto. largo de solo como 2 o 3 años cómo han vuelto un montón de especies de polinizadoras que no veían mucho tiempo. Y joder, me parece que una cosa súper fácil que súper fácil, que estamos muy acostumbrados al césped y bueno. Es Lo que de las malas hierbas también yo lo he visto en los alcorques de los árboles en las ciudades. En Barcelona tienen, en Ciudad Bella, hay un paseo donde tienen ahí como vallados varios alcorques y pone esto es una zona resilvestrada. Y hay como unos paneles que te informan sobre las especies de malas hierbas, entre muchas comillas, Madre mía. que ven ahí. Y está muy guay porque tenemos este afán también como por dejarlo todo bonito, todo limpio y quitarle todo a las zonas ajardinadas públicas. Y es una oportunidad perdida, sinceramente, porque existe la biodiversidad urbana y si no la quieres ver es porque no estás. También lo que mencionaba de los hoteles de insectos, esto yo lo he visto hace poco en Madrid, en la Dehesa de la Villa. Hay hoteles de insectos instalados y hay también varios paneles que te explican las especies que pretenden atraer, tal, que me parece muy guay, muy guay, muy guay. ¿Y Tengo se que puede ir a poner verlos. un hotel de insectos en cualquier lado? Porque, bueno, yo lo decía porque antes iba a comentar con esto del césped que bueno, mis padres tienen un jardín del que yo me siento personalmente muy orgulloso, la verdad, porque
y lo cuidan con muchísimo mimo. Y yo no sabía lo del césped. Quizá, pues mira, se lo voy a decir y... Pues la técnica esta de resilvestración que menciona Marina, de dejar que crezcan otras cosas en lugar de esto, se puede aplicar a mucha mayor escala y es una de las grandes soluciones a la pérdida de biodiversidad que existe en el planeta. Por ejemplo, en Madrid, el río Manzanares lo han resilvestrado, dejando que crezca como estaba el cauce natural antes de la canalización. Está dejando que precioso, vuelvan a perder. Está precioso. Increíble. Si te asomas ahí se ven especies que no... Bueno, se han visto hasta nutrias. O sea, una cosa flipante realmente. ¿Es que? Ya no es solo las aves que vuelven y los peces que vuelven, es que vuelven hasta estos mamíferos carismáticos que no te acostumbrarías jamás o incluso pensarías que están en Madrid. Y lo de la resilvestración a mí me parece un temazo. Alguien pregunta en Twitter hace poco que si conocemos alguna iniciativa para comprar tierras públicas, hace como crowdfunding y comprar entre la ciudadanía tierras públicas. Es verdad. Para poder resilvestrar, me parece una ideaca. Claro, esto económicamente la gente te va a decir que estás loco, que eso tiene que ser productivo. Pero bueno, es una solución súper grande y creo que va a estar mucho más sobre la mesa en los próximos años. Bueno, pero hablas de la renaturalización del Manzanares. En fin, Manzanares abajo está Getafe, y he hablado también de esto con Clara Prieto, que aprovechamos, por favor, a agradecer a Clara. Clara Reina. En fin, por el tiempo, por la paciencia, por el arte. Porque Clara nos diseñó el logo de Coinsomnes. Que está detrás de eso, maravillosísimo. Y estaremos eternamente en su deuda. Uh-huh. Y además de eso, y de ser especialista en ilustración y en infografía científica, Clara pertenece a la asociación para, a ver si lo digo bien, para el seguimiento de la biodiversidad de Getafe. Y hablaba de todo esto y de lo que hacen ellos con Clara, y nos decía esto. Vale, os cuento. Pero primero, ¿a qué no sabíais que hay abutardas en Getafe? Pues yo tampoco lo sabía hasta que, gracias a la Asociación para el Seguimiento de la Biodiversidad de Getafe, lo descubrimos. ¿Y cómo? Pues nosotros utilizamos una aplicación que se llama iNaturalist, que es de ciencia ciudadana, y todo el mundo va haciendo sus observaciones y las va registrando. En este caso, pues vemos todas las observaciones que hay en Getafe y gracias a eso estamos conociendo todas las especies que hay y se lo estamos comunicando a la gente, que no tienen ni idea de todas las especies que hay. Y además es que con esa información sabemos un poco el estado de las especies, sabemos qué hay, qué zonas sería interesante proteger, y todo eso se lo estamos contando a las instituciones para que puedan proteger esas zonas verdes. La pasada que es esto, o sea, que abutardas en Getafe, o sea, abutardas... De hecho, hay muchísima gente que no sabe lo que es. Yo sí, ¿sabéis por qué? Mira, yo soy un señor que creció en la generación Pokémon. Y la abutarda es literalmente uno de esos pájaros que parece un Pokémon. Y yo quedé fascinado cuando yo, de pequeño, descubrí lo que era. Hice un trabajo sobre aves de la estepa castellano-manchega. Y la abutarda estaba ahí, en mis libros de texto. Maravillosa, es preciosa, es estupenda. Y es un animal increíble. Bueno, yo ya os he dicho que en mi familia éramos muy bichólogos y yo tengo grandes recuerdos de ir a los campos de cereales de Calera y Chozas, que es un pueblo que está cerca de Talavera de la Reina, y quedarnos ahí postrados con los prismáticos esperando a ver las abutardas, que es un ave gigante. Para quien no la ubique ahora mismo, creo que es la ave voladora más grande de la península, probablemente. Y la abutarda y el sison son dos especies emblemáticas de los campos cerealistas mesetarians que habitamos. y vamos, a mí lo de Getafe me ha dejado ojiplático. No sí, qué pasa. Ya, yo es que la abutarda la conocía del libro este que os decía del Pablo de 6 años, se la conocía de memoria, pero nunca he llegado a ver ninguna. Entonces era como un urogallo mesetario, ¿no? Sí, raro, un poco gordo, imponente, que no he llegado a desvirtualizar nunca. Ay, pues tenemos una cita pendiente ahí en esos campos de Calera y Chozas, cuando podamos. Está muy guay, y lo que ha dicho Clara, de que la gente en Getafe no tiene ni idea de lo... O sea, vives en una ciudad en la que tú no estás conectado en absoluto, o la crisis de biodiversidad te pasa por encima porque tú estás en Getafe. ¿Y qué va a haber en Getafe? O sea, llevas a lo mejor siendo vecino de Getafe toda la vida y eso te puede pasar y te lo descubre alguien que pues te lo enseña y de repente empiezas a reinterpretar en el sitio en el que vives y a conocerlo mejor. No sé, me parece fascinante, sí. Sí, y de esto también hablaba con Clara, ¿no? Que comentábamos lo importante que es la educación, pero también decía antes ella la colaboración con instituciones. Le dije, oye, cuéntanos más.
Pues nosotros desde que nos formamos contactamos con el ayuntamiento, les contamos nuestro proyecto y la verdad es que les interesó mucho, así que nos invitaron a formar parte del Consejo de Sostenibilidad, que en este consejo hay diferentes asociaciones, desde locales hasta organizaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción, y cada mes, 2 meses nos juntamos para hablar de temas pues como la calidad del aire, las podas, la pérdida de biodiversidad, y entonces nosotros proponemos cosas, tratamos temas y bueno, es difícil que nos hagan caso, pero este año, por ejemplo, pues hemos conseguido que se retrase la siega en primavera porque la hacen enseguida y eso es un impacto enorme para mariposas, insectos en general, para pájaros, cualquier especie, ¿no? Y nos contaba que además en ese caso era importante porque estaban haciendo un seguimiento de mariposas y claro, necesitaban que no se llevaran por delante las hierbas y las flores antes de tiempo para poder hacer esas mediciones. Pero creo que es un ejemplo también, ¿no?, de cómo llevar la acción individual que comentamos, de si tienes un jardincito o si tienes un balcón, o en fin, intentar hacer cosas en la dirección de apoyar la biodiversidad, pero también como la fuerza de la asociación vecinal, de la acción colectiva, ¿no?, puede llegar a las instituciones. Sí, es que está muy guay que ellos, justamente sin tener ese privilegio, poder personal de decir yo tengo tierras y voy a hacer esto con mis tierras, son ciudadanos y ciudadanas de Getafe, of all places, y vamos, chapó, o sea, me quito el sombrero ante Clara y sus compañeros de la asociación por poder llevar estas cosas al ayuntamiento y conseguir cambios. Lo de la siega me parece un ejemplazo también, porque hay mucha obsesión por quitar las malas hierbas cuanto antes, cuando en realidad no tiene tanto sentido. O sea, va a volver a crecer hasta que no se agoste todo y se quede todo seco. Sigue creciendo. Y bueno, oye, ya por ir acabando, pero para que veáis que he hecho los deberes, que luego Mario me echa la bronca. ¡Qué mentiroso! ¡Hala! He estado mirando qué está pasando a nivel institucional en cuanto a recuperación de hábitats, ¿no? y qué están haciendo nuestros políticos y nuestras instituciones. La Unión Europea está con los ojos alerta porque ahora en junio sacarán un proyecto de ley de recuperación de hábitats. Bueno, la Comisión Europea, que es la parte, digamos, del gobierno europeo, hará su propuesta de ley, irá al Parlamento y demás, pero bueno, digamos que pondrán las cartas sobre la mesa de cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos de la Unión Europea para la recuperación de hábitats, ¿no? Y ha salido también hace poco un estudio de WWF que calcula que restaurar hábitats que están degradados, tanto bosques como otros que son a lo mejor menos llamativos, menos sexys para las fotos, ¿no?, los humedales, las turberas, los pantanos, que podría absorber hasta 300 millones de toneladas de CO2. En fin, chicos. Pablo, ¿tú sabes algo sobre la diferencia, los méritos relativos de recuperar ecosistemas degradados con respecto a preservar los que todavía tenemos intactos? ¿Hay datos sobre dónde está mejor invertir esfuerzos, o esto es algo que se hace ahora mismo de forma complementaria? ¿Tenéis alguna idea? No tengo ni idea del impacto relativo, ¿vale? Tengo idea de que hay iniciativas que se centran en vamos a plantar arbolitos y hay iniciativas que se centran en vamos a dejar que esto se desarrolle y se... Claro, justo, es que estaba pensando en el plantado de arbolitos, que bueno, hablaremos de reforestación y estas cosas seguro en otro momento, pero los árboles tardan tanto en crecer, es muy difícil conseguir un ecosistema como nutrido y variado de especies en un bosque, y se tiende a plantar monocultivos de mierda. Eucalipto del infierno. Bueno, eso ya no se hace, Mario, pero sí. Ya, bueno, pero esto ha sido un tema que ha traído muchísima cola. Bueno, se hace para el papel, supongo, lo que nos hará es con objetivos medioambientales. Espero. No, si alguien me quiere llevar a contraria y me quiere hundir esta noche en la miseria. No, eucalipto no, pero monocultivo de pino, lo que quieras. Lo dejamos por aquí y si queréis hoy hablamos de esto otro capítulo que también da para largo. Trae mucha amiga, pero qué temazo, la verdad, ¿eh? Qué temazo. Y qué bonito ver que hay iniciativas, lo de siempre. Haz cosas y cuéntalas bien alto, y involucra gente y yo qué sé. Y llévate un amigo al campo, y sal con los prismáticos a ver lo que hay.
y con la guía en la mano, si no sabes lo que hay, porque mola, porque te lo vas a pasar bien y porque te ayuda a valorar lo que tenemos, más allá de esas cifras que decía Mario, que no te llevo la contraria, que estoy de acuerdo, que creo que hay que Por cuantificar. favor, que no voy a ser ahora la rueda capitalista de este podcast. O sea, solo me interesa la guita, solo me interesan los billetes. No, pero que yo sé que yo vengo con mis sesgos a la mesa y que no todo el mundo los comparte y tengo que ser muy consciente de esto. Y es el problema de hablar de la biodiversidad, que si ya nos parece que hay distancia psicológica con el problema del cambio climático, con el problema de la biodiversidad a veces es insalvable, es que es una brecha de ¿y a mí qué me estás contando? ¿A mí por qué me importa? Ese muro pues bueno, arriba. Te puede importar por varios motivos, ese es uno de ellos. Bueno, nos quedamos nosotros hablando de nuestra excursión a ver a Butardas. Esperamos que os haya gustado mucho este primer episodio. En cualquier caso, oye, mil gracias por la acogida. Que de verdad qué pasada. Que estamos muy, muy emocionados y nos da fuerza y nos da calorcito. Así que gracias por ello. Gracias también a quienes han participado y que nos han ayudado a aprender esta semana. A Harry Mant, a Marina Alonso y a Clara Prieto, que habéis escuchado en el episodio. Gracias también a Clara Prieto de nuevo por ese diseño gráfico, a Jorge Marcos por el diseño de sonido y bueno, nosotros somos Bruno Martín, Mari Juárez y yo soy Pablo Izquierdo y esto ha sido Ecosomnes. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Nos vemos.